Hola a todos. En el curso de diseño de instalaciones eléctricas, hoy veremos las normas en el sector electricidad y su aplicación al diseño de instalaciones eléctricas. Primeramente vamos a ver qué es una norma. Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En este caso, veremos las normas en el sector electricidad y cómo las vamos a aplicar en nuestro curso de diseño de instalaciones eléctricas. Como sabemos, todos los países tienen un reglamento, en este caso tienen un reglamento eléctrico. En nuestro país tenemos el Código Nacional de Electricidad dividido en dos partes, uno que es suministro y el otro tomo que es utilización. El que nosotros utilizaremos para nuestro curso es el tomo de utilización. En el tomo de suministro se toca principalmente el tema de distribución en media y baja tensión, es decir, redes eléctricas que van en las calles o los transformadores que se encuentran en los postes, ¿no? Nosotros lo que queremos es utilizar el tomo de utilización, en donde nos dan todos los requisitos mínimos para realizar una instalación óptima en nuestro diseño eléctrico. Los sistemas eléctricos poseen muchos elementos que por su naturaleza o condición de instalación debe cumplir con los requisitos establecidos en las normas técnicas. A pesar de esto, muchas personas que se encargan de diseñar o instalar los equipos eléctricos no cumplen con estos requisitos de aplicación obligatoria, ya sea por negligencia o desconocimiento. Esto, como diseñadores, nos puede traer unos problemas legales, o también como usuarios nos puede traer algún problema legal o económico. Legal, como por ejemplo, si el diseño está mal hecho y se suscita un accidente o un incendio, entonces harán las investigaciones y determinarán que el accidente ha sido causado por una deficiencia en la instalación eléctrica. Eso nos hará responsables del accidente. En caso de que el instalador haya realizado la negligencia, se determinará que en el proyecto estaba bien dimensionado las instalaciones eléctricas, pero en el proceso de ejecución no se han respetado estas normas mínimas o no se han respetado estos requerimientos mínimos dados en la norma técnica. ¿Qué es lo que haremos en este tema? Vamos a ver las principales normas técnicas, cuáles son sus referencias y los principales requisitos que afectan en nuestro diseño. Ahora, el uso inadecuado de la energía eléctrica puede ser un peligro tanto para los seres vivos, provocando la muerte o accidentes graves, un peligro para el medio ambiente, provocando incendios de gran escala, y un peligro para los objetos materiales, como pueden ser quemar nuestros artefactos y dañarse los equipos por sobretensiones. Entonces esto nos va a afectar tanto psicológica en caso de un accidente o un incidente, social y económicamente, ¿no? Porque tener un incendio o unos artefactos quemados van a afectar nuestros bolsillos. Por esto es muy importante cumplir las normas técnicas. Entonces a esto llegamos, que las instalaciones eléctricas deben de prevenir el contacto directo con las partes energizadas de la instalación, es decir, todas las partes vivas de una instalación, como por ejemplo cableado, llaves térmicas, circuitos de control, como tomacorrientes, circuitos de toma, deben estar perfectamente aislados y cumplir la norma. Otro punto es prevenir el contacto indirecto con los conductores expuestos en caso de falla. Ahora, ¿qué es un contacto indirecto? Un contacto indirecto es, por ejemplo, uno va a bajar la llave térmica en su tablero
y sufre una descarga. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué me ha electrocutado si esa parte no debería contener electricidad? Entonces una causa puede ser que haya un cable interno que esté suelto y esté haciendo contacto con la cubierta, y uno va y hace contacto con la cubierta. Ese es un contacto indirecto. Entonces para esto vamos a ver cuáles son los requisitos de seguridad que están plasmados en la norma que se deben cumplir para evitar este tipo de incidentes. Otro punto es limitar la corriente que pueda pasar a través del cuerpo. Esto vamos a ver la parte de protección que nos da la norma, ¿no? Tenemos que utilizar determinados tipos de protección, como llaves diferenciales, que es para proteger al ser humano, y las llaves termomagnéticas, que están destinadas a proteger la instalación eléctrica en sí, y el uso de puesta a tierra, ¿no? Que es de uso obligatorio en una instalación eléctrica, para prevenir el contacto indirecto que les había indicado hace un momento. Ahora, siguiendo, vamos a ver qué es lo que nos dice el Código Nacional, dado por la Resolución Ministerial número 37 del 2006 del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué es lo que hace el Código Nacional de Electricidad? Lo que hace es determinar todos los pasos requeridos para hacer la instalación, operación y mantenimiento de nuestras instalaciones eléctricas. Para el proceso de instalaciones eléctricas interiores ha determinado la utilización de conductores eléctricos dimensionados según los cálculos que se vayan a hacer, utilización obligatoria de sistemas de protección, como les he indicado, llaves térmicas, diferenciales, sistemas de puesta a tierra. También nos pide la verificación, certificación y mantenimiento de las instalaciones, la ejecución de los trabajos por personal calificado y acreditado. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Código Nacional de Electricidad? Nos dice que los materiales que vayamos a utilizar en nuestra instalación deben estar establecidos en el Código Nacional de Electricidad. En caso de no estar detallado en el Código Nacional de Electricidad, debe cumplir con las normas IEC dadas para los equipos y o materiales que se vayan a utilizar en la instalación. La norma IEC es una norma americana, Comisión Electrotécnica Internacional. Bueno, el código también nos dice que es de uso obligatorio en toda industria, y también se complementan con las normas DGE dadas por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, las revisiones que se deben dar en un sistema de instalación eléctrica debe ser de una vez al año en caso de lugares públicos como teatros, restaurantes, centros comerciales, hoteles, hostales, centros educativos, universidades, institutos, colegios, hospitales, y cada 2 años en caso de establecimientos comerciales y o públicos de poca concurrencia, y cada 5 años en caso de viviendas unifamiliares o multifamiliares. Esta revisión periódica debe ser supervisada por un ingeniero electricista y realizada por técnicos capacitados y certificados. Ahora, ¿quién es la autoridad competente? Según el Código Nacional, ha establecido que las autoridades competentes son las municipalidades provinciales y distritales, OSINERMIN y el Sistema Nacional de Defensa Civil. Por ejemplo, para realizar el trámite de permisos lo hacemos en un municipio, ya sea provincial o distrital, según sea su competencia, y el Sistema Nacional de Defensa Civil nos da el certificado de operatividad, ¿no? Bueno, ahora detallaremos las partes del Código Nacional. En la sección 30 vemos la parte de conductores, que nos dicen que los conductores deben ser de cobre y no pueden tener una sección
menor a la de 2.5 milímetros cuadrados para los circuitos de fuerza y alumbrado, y no puede ser menor a la sección de 1.5 milímetros cuadrados para los circuitos de control de alumbrado, con excepción de los cordones flexibles que vamos a ver seguidamente, alambres para equipos y alambres o cables para circuitos de control. Aquí tenemos la tabla número 1, que es de la capacidad de corrientes en amperio de los conductores aislados. Por ejemplo, tenemos aquí la sección nominal en milímetros cuadrados, que va desde 1.5 milímetros. Vemos si son cables multipolares o si son cables unipolares. Un cable multipolar es un cable por el cual van dos conductores aislados y tienen un aislamiento exterior que los une. Y un cable unipolar es un cable separado. Por ejemplo, aquí son dos cables independientes, pero al estar instalados se ponen juntos generalmente, ¿no? Ahora tenemos dos tipos de cubierta, los de PVC y los XLPE o EPR. Los PVC son generalmente usados para las instalaciones internas, y estos son utilizados generalmente para instalaciones exteriores, ya sean expuestas al sol, a la humedad o sumergidas en algún tipo de químico específico. Entonces, dentro de estos vamos a ver muchas clasificaciones de cables, y aquí también vemos varias especificaciones de cables, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algún tipo de cable recubierto de nylon para tener mayor resistividad. En esta tabla tenemos una tabla similar, solo que acá tenemos en calibre americano AWG, que generalmente se comercializa aquí en Perú, y tenemos un factor de corrección de temperatura. Como vemos aquí en esta tabla, el cálculo del amperaje que va a soportar este tipo de conductor, TW o TWF, digamos, este calibre 14 a 60 grados es de 25 amperios, pero a 75 grados su capacidad de conducción de corriente aumenta a 30, y si es a 90 aumenta a 35 amperios. Ya, pero todo esto, estas corrientes están calculadas a 30 grados centígrados. Entonces, lo que se hace al hacer el cálculo en ambientes mayores a esta temperatura, se multiplica por el factor de temperatura. Es decir, si va la temperatura de 31 a 35 grados, la temperatura ambiente, se multiplica por un factor de 0.91 al 0.96, y así sucesivamente, ¿no? Vamos, si el ambiente está entre los rangos de 36 a 40, se multiplica por estos factores, este rango de factores. Ahora, la capacidad de corriente no es la misma si está en el exterior. Esta tabla, por ejemplo, nos decía el aire libre, y la tabla de aquí nos dice en canalización o cable. Entonces, a la hora del diseño y para hacer los cálculos, tenemos que ver en la tabla que acá diga canalización, ¿no? Porque generalmente en un edificio los conductores van por tubería y nos dan acá las corrientes nominales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un conductor de calibre 2.5 milímetros cuadrados embutido en una pared y en una tubería nos conduce 19.5 a 18 amperios. Ahora, si es un conductor múltiple, vemos que la capacidad de conducción disminuye. Ahora, si es que va en una tubería no empotrada en una pared, vemos que la capacidad de conducción aumenta, ya que acá tiene ventilación, ¿no? Y está en un ambiente externo. Bueno, generalmente vamos a usar este tipo de conexión, ya que se trabaja con
tubería embutida o empotrada en pared, ¿no? También tenemos aquí la capacidad de corriente en AWG y el factor de temperatura, que es la misma la que se aplica para ambientes externos. El aislamiento. ¿Qué características debe tener el aislamiento de nuestros conductores? Los conductores que más se utilizan son estos, TW, THW, que son los conductores que se fabrican. Por ejemplo, bueno, estos requisitos de la temperatura vamos a verlos en nuestros gráficos, ¿no? Vemos que si escogemos un THW de 75 grados, este va a tener menor capacidad de conducción que un THW de 90 grados centígrados, aún siendo del mismo calibre. Ahora, por ejemplo, vemos acá un tipo THHN que tiene una cubierta de nylon equivalente. Ahora, todos estos elementos uno lo puede buscar en los catálogos de los fabricantes, ¿no? Pero generalmente se usan estos cables, ya que los otros cables especiales tienen un costo ya sea el doble o el triple, ¿no? Aquí vemos otro tipo de conductores. Por ejemplo, estos son resistentes a la humedad. Tenemos, por ejemplo, de aplicaciones especiales. Bueno, al hacer un diseño especial, nosotros tenemos que ir a ver los catálogos de los fabricantes, ¿no? Y ahora lo último es que todos los conductores deben ser libres de halógeno, ya que estos halogénuros son muy tóxicos. Al haber un incendio generan humos muy tóxicos, y esto es lo que ha determinado que todos los conductores que se fabriquen sean libres de halógenos. Ya estos son menos tóxicos. El humo que emiten estos cables son claros, y aparte, ¿no?, estos extinguen la llama. Ahora, sobre los cordones flexibles que se veían en las excepciones que vienen en cuanto al calibre de los conductores dados en el Código Nacional de Electricidad, nos dicen que los cordones flexibles pueden ser usados para equipos eléctricos de uso doméstico que tengan que ser movidos de un lugar a otro y que requieran de 15 amperios o menos y tengan tensión no mayor a 250 voltios. También pueden ser aplicados para equipos de uso industrial que sean portátiles, ¿no?, que vayan de un lugar a otro, y artefactos colgantes, también para alambrado de grúas y elevadores. Ahora, si utilizamos un cordón flexible como extensión, esta debe tener una sección mínima de 1.5 milímetros cuadrados. Los cordones flexibles no deben tener secciones menores que 0.75 milímetros cuadrados, a excepción de que sean utilizados en dispositivos específicos, el cual la carga no demande a la sección mínima dada por 0.5 milímetros cuadrados. Los conductores para equipos utilizados para el alambrado de árboles de Navidad deben tener una sección no menor de 0.5 milímetros cuadrados. Aquí tenemos la tabla de los cordones flexibles. Por ejemplo, aquí vemos el nombre comercial, su designación para el tipo que se da generalmente por el tipo de recubrimiento, el número de conductores, el tipo de aislamiento. Por ejemplo, aquí vemos si algunos tienen un recubrimiento externo del conductor. Por ejemplo, estos no tienen. Y los usos que se le vaya a dar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para frigoríficos, cordón para uso pesado, cordón para aspiradoras. Aquí tenemos la tabla para ver las capacidades de corriente permisible para los cordones flexibles basada en una temperatura ambiente de 30 grados centígrados.
vemos que, por ejemplo, para un conductor de 0.823 milímetros cuadrados, que es un AWG número 18, tenemos una corriente de 7 y 10 amperios. Ahora, ¿qué significa este 7 y este 10? Vamos a utilizar este factor 10 de 10 amperios en caso de que nuestro conductor flexible sea a lo mucho de 3 conductores en paralelo. Si nuestro conductor tuviera más de 3 cables en paralelo, utilizaríamos este amperaje, ¿no? Por las restricciones de temperatura. Y así vemos varios calibres. Ahora seguimos con los conductores de neutro. Generalmente en una instalación tenemos un conductor de fase y un conductor de neutro. Ahora, el conductor neutro debe tener una sección no menor que la sección del conductor de fase del sistema. Es decir, si nuestro cable de fase es uno de 2.5 milímetros cuadrados, el conductor de neutro tiene que ser de 2.5 milímetros cuadrados. Ahora, la sección mínima para las acometidas es de 4 milímetros cuadrados. Una acometida es el cable que va generalmente desde el poste hasta nuestro medidor, ¿no? Eso lo utilizan las empresas suministradoras. Generalmente un cable concéntrico de 4 milímetros. Por respetar la norma también, ¿no? Porque podrían darnos unos de menor sección, pero la norma nos indica que lo mínimo tiene que ser 4 milímetros cuadrados. Ahora, cuando se instalen conductores de diferentes sistemas en una misma canalización, el conductor neutro debe ser identificado de los sistemas, ¿no? Ahora, este debe tener una cubierta blanca o gris. A los conductores identificados de otros sistemas se les debe proveer una identificación específica que sea diferente, ¿no? Para no cruzarnos los neutros de un sistema con otro, tal como una cubierta blanca con franjas de diferentes colores, que no sea el verde, que nos puede confundir con el sistema de puesta a tierra. Y estas franjas tienen que estar a lo largo del aislamiento del conductor. Ahora vamos a ver los colores de los conductores según norma. En este caso vamos a ver el conductor de puesta a tierra. Los conductores con aislamiento para el sistema de puesta a tierra o para enlaces equipotenciales a tierra deben de tener un acabado externo continuo, ya sea de color verde o verde con unas franjas amarillas. Y en caso de secciones mayores a 35 milímetros cuadrados, o en caso de conductores que no puedan ser etiquetados, se tiene que hacer una marca permanente de color verde o verde con franjas amarillas en el extremo de cada tramo y en cada punto donde el conductor sea accesible. Es decir, si tenemos un conductor que se vaya a utilizar como neutro y no tenemos el color requerido por norma, que es verde o verde con franjas amarillas, se tiene que señalizar en cada sección donde sea visible, ya sea en buzones, cajas de paso o puntos de conexión, ¿no? Entonces tiene que estar señalizado con los colores determinados. Ahora, ¿qué pasa en una red monofásica? Podemos tener una red monofásica de 2 o más conductores, ¿no? En caso de que tengamos 2 conductores, el conductor tiene que ser uno negro y un conductor rojo, ¿no? Y en otro caso puede ser un conductor negro y un blanco o gris natural con franjas coloreadas, en caso de requerirse conductores identificados, ¿no? Por ejemplo, este conductor negro y rojo puede ser utilizado para un sistema monofásico pero sin neutro, y este conductor negro y blanco puede ser para un sistema monofásico con neutro, ¿no? Ahora tenemos otro circuito monofásico de 3 conductores. En este caso se va a utilizar un conductor negro, un conductor rojo y un conductor blanco, que es por norma el neutro, ¿no? Ahora, para una red trifásica
vamos a utilizar un conductor rojo para la fase R, un conductor negro para la fase S, un conductor azul para la fase T y un conductor blanco o gris natural para el conductor neutro, en caso lo requieran, porque hay sistemas de trifásicos sin neutro, ¿no? Solo va 3 cables RST y en caso tenga neutro es el de color blanco o gris natural, o puede ser blanco con franjas de color, ¿no? Bueno, ahora veremos las cargas de circuitos y los factores de demanda. Primeramente vamos a ver la caída de tensión, dadas en la sección 50.102. Dice que los conductores de los circuitos derivados deben ser dimensionados para que la caída de tensión no sea mayor a 2.5%. Es decir, cuando nosotros vayamos a diseñar nuestro plano eléctrico y vayamos a realizar los cálculos para nuestros conductores, estos tienen que estar basados en una caída de tensión no más del 2.5%. Ahora, para los alimentadores hay una caída máxima de 4%. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es basarnos en una caída de tensión máxima de 2.5%. A ver, la carga calculada para un circuito no debe exceder a la corriente nominal del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros calculamos con una carga dada y con esta carga nos va a salir una corriente nominal del circuito, nosotros vamos a dimensionar nuestros conductores con esta corriente. Ahora, si nosotros no hemos calculado bien la carga, lo que va a pasar es que vamos a sobrecargar los circuitos, es decir, que la corriente que vaya a pasar por nuestros conductores va a ser mayor a la que nosotros habíamos calculado, y esto va a provocar fallos en nuestro sistema, y esto nos puede traer problemas tanto técnicos como económicos. Técnicos, es decir, que si aún no se ha dado el problema y hemos verificado el problema con anticipación, tenemos que hacer un reforzamiento de nuestras redes, que ya de por sí no es económico, y en el otro caso es que se genere la falla y tengamos un accidente o un incidente, ¿no? Podemos causar un incendio o malograr nuestros equipos, y esto nos va a traer un costo extra. Nos dice que la carga calculada para la cometida debe ser considerado como una carga continua, a menos de que se pueda demostrar que tal valor no persistirá por más de un total de 1 hora en periodo de 2 horas si la corriente no excede a 225, y un total de 3 horas en el periodo de 6 horas si la corriente es mayor a 225 amperios. Bueno, generalmente no se supera esta corriente, excepto a que sea una gran instalación, ¿no? Entonces ya esto es por renunciar, porque generalmente no se utiliza este factor. Ahora, la utilización de los factores de demanda. El dimensionamiento de los conductores e interruptores determinados deben ser los mínimos a emplear, salvo a que las dimensiones normalizadas inmediatamente inferiores correspondan a una capacidad hasta el 5% menos de la calculada, en cuyo caso se pueden utilizar estos conductores e interruptores. Es decir, a ver, por ejemplo, si en nuestro cálculo nos sale que vamos a utilizar un conductor de 100 amperios y también vamos a utilizar un interruptor termomagnético de 100 amperios, pero en el mercado no hay un conductor de 100 ni un interruptor de 100 y hay uno de 95, entonces lo que podemos hacer es usar ese conductor y esa llave térmica de 95 según norma, lo cual no lo recomiendo, ya que generalmente un edificio o una instalación tiende a subir la carga y no a disminuir, ¿no? Cuando se instalen 2 o más cargas, de las cuales solo una sea utilizable a la vez, se debe considerar la carga de mayor cálculo de demanda. Por ejemplo,
si tenemos dos lavadoras, ¿no? Ya una lavadora de 12 kilos y una lavadora de 10 kilos, entonces nosotros vamos a calcular, y tengamos la seguridad de que vamos a usar solo una a la vez, entonces vamos a calcular el dimensionamiento de nuestro conductor con la lavadora de mayor carga, ¿no? Entonces si tenemos una de 12 y una de 8, utilizamos la carga de la lavadora de 12 como ejemplo. Ahora, en caso de multifamiliares o departamentos, lo que podemos hacer es determinar la protección y el calibre de conductores dados por norma en esta sección, ¿no? Nos dice que si tenemos una carga hasta de 3000 watts, podemos utilizar un conductor y una llave de protección de 15 amperios. Si tenemos una carga entre 3000 y 5000 watts, vamos a utilizar un cableado y protección de 25 amperios y 40 amperios en caso de que tengamos cargas entre 5000 y 8000 watts con suministro monofásico, y en caso de que sea trifásico, que proteja a nuestro conductor de capacidad de 15 amperios en el sistema de 380-220. Ahora, el espacio de tableros. El espacio en tableros para circuitos derivados. En una unidad de vivienda unifamiliar se debe proveer suficiente espacio para al menos de 4 interruptores automáticos bipolares contra sobrecorrientes, y en caso de viviendas unifamiliares o departamentos deben prever en el tablero el espacio necesario para por lo menos 3 interruptores en caso de que sea para la carga de 3000 watts, 5 interruptores contra sobrecorriente, de los cuales uno debe ser de 20 amperios, para cargas entre 3000 y 5000 watts, 7 interruptores automáticos contra sobrecorrientes, de los cuales 2 deben ser de 30 amperios para cargas mayores a 5000 watts y menores a 8000. Ya bueno, en caso de que sea sistema trifásico, 2 llaves tripolares de 15 amperios. ¿Cómo vamos a determinar el área y la previsión opcional de la demanda máxima total? Bueno, ahora, en caso de que nosotros no tengamos información de cuántos tomacorrientes, cuántos artefactos de alumbrado público se vayan a utilizar, nosotros vamos a utilizar la siguiente regla. Esta regla, por ejemplo, es para un unifamiliar, ¿no? Para una casa unifamiliar, en donde vamos a establecer lo siguiente. Vamos a utilizar una carga básica de 2000 watts para los 90 primeros metros cuadrados y una carga adicional de 1000 watts por cada 90 metros cuadrados extra. Es decir, si nosotros tenemos una casa de 180 metros cuadrados, vamos a sumar 2500 watts más 1000 watts, vamos a tener 3500 de carga para nuestra máxima demanda. Sumado a esto, aparte nosotros vamos a usar las cargas especiales, como por ejemplo si es un sistema de calefacción, una cocina, para una terma de agua. A nosotros tener las cargas adicionales, como les había indicado, de calefacción, cocina, termas, nosotros vamos a sumar a esta potencia la potencia de la cocina. Por ejemplo, si tenemos una cocina eléctrica de 8000 watts, se le suma aquí. Ahora, en caso de viviendas unifamiliares o departamentos en edificios, en caso de viviendas unifamiliares o departamentos en edificios de vivienda y no se dispone de información específica sobre las cargas, la demanda máxima para prever no será inferior a, por ejemplo, si tenemos un departamento de 90 metros cuadrados, le determinaremos 3000 watts. Vamos a determinar 5000 watts para viviendas entre 90 metros cuadrados a 150 metros cuadrados y 8000 watts para viviendas de más de 150 metros cuadrados hasta 200 metros cuadrados, según las dimensiones interiores, ¿no? Ahora, en caso de que no tengamos información de las instalaciones de una escuela, lo que se hace es también determinar de la siguiente forma.
vamos a poner una carga básica de 50 watts por metro cuadrado del área de las aulas, más 10 watts por metro cuadrado del área restante del edificio, ¿no? Tanto como sea para iluminación, tomas de corriente exteriores, y la carga de la calefacción, aire acondicionado, fuerza, basadas en potencia nominal del equipo instalado. Ahora veremos la parte de puesta a tierra y enlace equipotencial. Bueno, lo que nos dice en esta sección, en el Código Nacional de Electricidad, la sección mínima está por esta tabla, que la mínima sección es de 2.5 milímetros. Bueno, con una excepción, ¿no? que en los cordones flexibles de 1.5 milímetros cuadrados y menores, el conductor equipotencial tiene que ser de la misma sección de los conductores de circuito, ¿no? Y aquí tenemos la sección mínima para hacer la conexión de puesta a tierra, que es de 10 milímetros. Bueno, eso ya vamos a hacer durante la ejecución del proyecto. Ahora, los circuitos de protección y control. Dice que la capacidad nominal o el ajuste de los dispositivos de sobrecorriente no deben exceder la capacidad de corriente de los conductores. ¿Por qué es esto? Entonces, digamos, si nosotros tenemos un conductor de 30 amperios y ponemos nosotros una llave térmica de 40 amperios, cuando este conductor esté en su capacidad máxima, es decir, sobrepase su capacidad, estemos conduciendo 35 amperios, va a sufrir un daño, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en la protección de sobrecorriente superior a la capacidad del conductor, vamos a dañar nuestras instalaciones. Ahora, los dispositivos de sobrecorriente deben estar ubicados en lugares fácilmente accesibles. Ahora vemos acá una tabla que también está en el código sobre la capacidad nominal o ajuste de dispositivos. Tenemos una tabla. Si tenemos un conductor de 0 a 15 amperios, la llave térmica requerida va a ser una de 15. Ahora vamos a usar una llave térmica de 20 si tenemos un conductor que conduce entre 16 y 20 amperios, y una llave térmica de 25 para conductores entre 21 y 25, y así sucesivamente. Vamos a ver que en nuestra instalación generalmente vamos a usar estos tipos de termomagnéticos de 20, de 32 que no está aquí, de 50, de 63 y de 100 amperios. Bueno, ahora vamos a ver que también tenemos unas normas, disposiciones en el Reglamento Nacional de las Edificaciones. Por ejemplo, nos dice cómo debemos presentar nosotros nuestro proyecto, las partes que tiene que tener, la memoria descriptiva, la factibilidad y punto de entrega del servicio público, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, los planos y el certificado de habilitación de proyectos, ¿no? También nos indica sobre las tablas de iluminancia. Por ejemplo, en las tiendas cuántos lux como mínimo tienen que haber en determinadas zonas, en viviendas, edificios públicos. Bueno, si ustedes van al reglamento, van a encontrar mucho más datos. Entonces terminamos esta parte y los espero para el siguiente tema, que es de simbología eléctrica. Sin antes decirle que todos los documentos que se ha utilizado en las diapositivas se van a subir al portal. Espero les haya gustado esta parte. Para que tengan mayor bibliografía, se les va a subir toda la información, todos los códigos, el Código Nacional de Utilización, el Reglamento Nacional de Electricidad y algunas normas IS, ¿no? Entonces los espero.